Bienvenidos sean todos a una nueva edición de webinars de licencias online. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, vamos a estar hablando de Power BI, pero primero, como siempre, vamos a presentarnos y a dar algunos anuncios parroquiales. Quien les habla es Daniel Yesurón, trabajo como preventa regional en Microsoft, por ahí he hablado con algunos de ustedes, con otros hemos pasado mails, con quien no nos conozcamos, mucho gusto. Y hoy me encuentro acompañado por mi colega de Argentina, PM de Microsoft, Natalia Arado. Nati, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días a todos. Todo bien, por suerte, Dani. Gracias Me por la alegro. presentación. No, por favor. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, ¿sí? Vamos a estar hablando de todo lo que es Power BI, bien, es decir, que vamos a estar entendiendo un poquito algunos conceptos. Lo que pueden ver aquí en pantalla es la agenda de que vamos a estar charlando. La idea es hacerlo relativamente sencillo y pasar quizá al tema que más les interesa a la gran mayoría de ustedes, que es el tema de licenciamiento y quizá cómo compartir información. Pero como en todos nuestros webinars, antes de arrancar, como están viendo, ya hemos puesto un pequeño timer porque queremos aprovechar para algunos anuncios parroquiales. Siendo el primero, el que sí se está grabando esta sesión, por lo cual van a poder verla en los próximos días en el canal de YouTube de Licencias Online, para que puedan después repasar cualquiera de estos contenidos. Otro anuncio importante, bueno, estamos utilizando la herramienta en este caso de GoToWebinar, por lo cual les pido si pueden aprovechar acá en la zona de preguntas y respuestas, en la zona de chat, si nos pueden enviar un hola o un sí, los escucho correctamente, para validar que nos estén viendo, que nos estén escuchando, y poder tener interacción por ese medio, ¿sí? La idea es que cualquier consulta o duda que tengan, puedan ir enviándola por este medio. También, si, bueno, por ahí si tienen algún caso o escenario que quieran, también es bienvenido. Sin embargo, algunos de estos los vamos a poder contestar, otros les pedimos que nos envíen, ya sea por correo o se comuniquen con su PM o con su contacto comercial de licencias online desde el país que nos estén viendo, para que podamos ya gestionar esa consulta con más tiempo y obviamente con más información, ¿sí? Porque muchas veces depende mucho del contexto para poder contestar correctamente, y más cuando estamos hablando de este tipo de servicios y de productos, ¿sí? Em, Dani, ahí te sí, confirmo que nos están respondiendo todos que nos escuchan bien, así que excelente y gracias a todos por responder a las preguntas. sabe. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Nuevamente, bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Cualquier duda la pueden enviar en el chat. El resto, si necesitan después revisar, pueden revisar la grabación. Entonces, comencemos. Como una introducción a lo que son los servicios de Power Platform, que ahora vamos a ver de qué se trata, siempre es interesante contar con algunos datos, ¿sí? Estos son solamente datos introductorios donde, como bien sabemos, desde que arrancó hace casi 2 años la pandemia, creo que te pasa a vos, Nati, me pasa a mí, nos pasa a todos, el hecho de que cada vez trabajamos con más y más y más sistemas descentralizados hace que tengamos cierta información en un lugar, tengamos cierta información en otro, y después cuando tenemos que hacer quizá algún reporte o tenemos que encontrar realmente dónde estamos parados, qué es lo que hicimos, cuál ha sido nuestro revenue, nuestra ganancia, cuesta entender, bueno, dónde tengo todos esos datos, unirlos y que hagan sentido. Entonces, hay datos que claramente muestran que ya más del 70% de las empresas que generalmente buscan este tipo de soluciones es porque tienen esa necesidad, ¿sí? Una necesidad de tomar sus datos, ordenarlos y representarlos de alguna manera sencilla de básicamente digerir, podríamos decir, ¿sí? Y siempre me gusta poner los cuadritos de Gartner para representar lo que hoy un producto impacta en el mercado. Y bueno, como lo estamos viendo acá, Power BI nunca se ha quedado atrás. Sí sabemos que hay muchos productos de diferentes competencias o de servicios que pueden llegar a agregar valor o que hacen elementos parecidos. Sin embargo, es súper interesante ver que, si bien aquí podemos ver que gran parte de las empresas del Fortune 500 utilizan Power BI, no es solamente para las grandes empresas. Yo creo que
uno de los elementos que realmente Microsoft pone o ha mejorado en los últimos años es la posibilidad de que todos sus productos puedan ser utilizados en todos los niveles, ya sea mediana, pequeña o grande empresa. ¿Sí? Entonces, esto es más que nada como para ir a charlar, quizá, ya sea que ustedes sean clientes o sean partners o potenciales oportunidades de negocio. Esto es más que nada información demostrativa de por qué Power BI sigue siendo un gran competidor en el mercado. ¿Sí? Entonces, esto es solamente como una pequeña introducción, no quería dejar demasiado tiempo, simplemente que lo tengan como dato interesante después cuando reciban la presentación. Aquí es donde realmente comienza la presentación per se y quizás reconozcan ese título que es Microsoft Power Platform, ¿sí? Un poco de historia para que se entienda es que ya gran parte de estas aplicaciones ya pertenecían al entorno Microsoft, fueron agregándose, fueron desarrollando, fueron evolucionando, hasta que llegó un momento donde Microsoft dijo, bueno, realmente entendemos que todo lo que uno tiene que analizar muchas veces después lo termina automatizando para que se termine generando una aplicación. Y ahí es donde, encontrando todos los productos que Microsoft tenía en ese momento, vemos que tanto Power BI como Power Apps, como Power Automate compartían parte de lo que era el mismo flujo de negocio, la misma dinámica, converger básicamente al mismo resultado. Entonces ahí es donde nace básicamente Power Platform, que es la denominación de esta suite de productos, como lo es un Microsoft 365 para Office, para Windows. Bueno, Power Platform lo es para Power BI, para Power Apps y para Power Automate. Bien. ¿Qué es lo que, como introducción a Power Platform, qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que todas estas familias de productos, y si bien hoy vamos a hablar de Power BI, en las próximas sesiones vamos a hablar de Power Automate y de Power Apps, Power Virtual Agents lo vamos a dejar un poquito de lado por el momento, todas comparten lo que se llama, lo que antes se llamaba el Common Data Service. Probablemente si han leído parte de la documentación, quienes sean un poquito más técnicos le entenderán un poco de sentido. Para quienes no conozcan ese concepto de Common Data Service, que estamos viendo, si me permite, vamos a ir marcando algunas cositas acá a la derecha. El Common Data Service, que hoy se llama Dataverse, ¿sí? Es básicamente, podríamos decirlo en pocas palabras, como si fuera la base de datos donde se van a guardar los datos de los elementos que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del Common Data Service es, bueno, ¿dónde se están alojando nuestros datos cuando trabajamos con Power BI, con Power Apps, con Power Automate, ¿sí? Power Platform también trae aparejado todo lo que es inteligencia artificial, esto es Artificial Intelligence Builder, permite hacer cierto tipo de trabajo donde la heurística del propio Microsoft nos entrega cierto tipo de respuesta acorde a los datos y a los patrones de esos datos que estamos presentando. Cuestión de que, ¿cuál es el objetivo? Resolvernos quizás ya distintos problemas que podemos llegar a tener y que Microsoft dice, mira, he visto que estos problemas se resuelven de tal forma, toma, ya te lo entrego masticado y listo para que lo uses. Entonces, AI Builder permite ya dar un paso más y ahorrarnos quizás ciertos dolores de cabezas iniciales. Y como todo en inteligencia artificial, también tiene ciertos aspectos de machine learning, cuestión de que va aprendiendo y va adaptando. Por eso es muy importante tener en cuenta que también todo lo que es seguridad integrada hace un gran efecto en estas herramientas. Y después creo que es lo que más pueden llegar a conocer o por lo que más uno ha tendido a utilizar Power BI, que son los conectores de datos, ¿sí? Lo que permiten hacer los Data Connectors, que tanto en Power BI como en Power Apps como en Power Automate también están disponibles, es la posibilidad de conectar diferentes fuentes de datos, ¿sí? Es decir, con Power BI voy a hacer la analítica, voy a necesitar conectarme a ciertas fuentes, una base de datos, un SAP, un Oracle, un Excel. Bueno, eso lo hago con los conectores, ¿sí? Entonces vamos a ver después cuando lleguemos a la parte de licenciamiento y les doy un pequeño sneak peek, de que dependiendo algunas veces del licenciamiento que se elige, se tiene acceso a ciertos conectores que son premium, por así decirlo. Es decir, que hay que entender qué es lo que quiero conectar para también revisar qué licenciamiento es el apropiado. Bueno, vamos a llegar a eso, no se preocupen.
Y como para cerrar un poquito lo que es Dani, lo que les comentaba recién. Sí, perdón Nati, comentame. Sí, Nati. no, perdón que te interrumpa, pero quería sumar algo en esta parte de la presentación, que a veces me llegan mails a mí y al resto de los PMs pidiendo cotización de Power Platform como si fuera un producto, y en realidad es un concepto teórico. Los productos, en este caso son estos 4 que Dani está mostrando en la presentación, tanto Power BI como Power Apps, Power Automate, y cada uno, a medida que vayamos avanzando, y todas las vamos avanzando, después va a haber otras presentaciones para cada uno de los productos. Entonces, no hay una sola software distinta, un combo que sea Power Platform y que involucre todo lo que Dani, sino que cada uno de los productos tiene su forma o su necesidad independiente, ¿sí? Eso como para sumar en esta parte. Dale, gracias, Nati. Por las dudas, repito rápidamente porque se te estaba cortando un poco el audio, me estaban comentando acá por chat, que tenés razón. Power Platform es solamente el concepto. Cuando piden alguna estimación de Power Platform, realmente no es que se le pueda estimar Power Platform, es o Power BI o Power Apps o Power Automate o un conjunto de ellos. Y antes de salir de este slide, quizá preguntan, bueno, ¿qué es Power Virtual Agents? ¿Para qué sirve? Muy rápidamente es para generación, por ejemplo, de bots. Esto, Power Virtual Agents, funciona muy bueno cuando uno tiene que, por ejemplo, tiene algún sitio web o algún negocio y quiere configurar un bot para que conteste sobre diferentes tipos de preguntas y que ese bot tenga diferentes, por ejemplo, heurística de inteligencia para entender el contexto de la pregunta y contestar acorde. Bueno, para eso sirve Power Virtual Agents. En este caso no lo vamos a tocar demasiado, nos vamos a ir por los primeros 3 productos. Hoy Power BI, pero si tienen alguna consulta, bienvenida sea, ¿sí? Obviamente la vamos a investigar y les vamos a contestar. Entonces, para completar el proceso de lo que Power Platform como concepto teórico comentaba Nati recién, es importante entender y también caer realmente en la cuenta de que Power BI me va a permitir hacer el análisis, pero muchas veces eso es parte de lo que necesito para mi negocio. Bien, analizar los datos, ok, ya tengo tengo una respuesta, tengo algo ya más digerido, tengo algo fácil y dinámico para ver, pero muchas veces sobre esos datos después debería, por ejemplo, actuar, es decir, generar una aplicación sobre eso, o, por ejemplo, automatizar eso, automatizar las fuentes de datos cada vez que cambien, que todos esos datos automáticamente lleguen a Power BI. Entonces, el concepto justamente de Power Platform es aprovechar estos 3 elementos, estos 3 programas, para realmente poder converger a la solución que se requiera, ¿sí? Muchas veces uno de ellos es suficiente, otras veces una combinación va a ser lo ideal. Pero como se puede ver, hay un círculo acá de un flow que se puede seguir que puede hacer y aprovechar lo mejor de cada uno, ¿sí? Esto es solamente como una pequeña introducción de Power Platform. Bien. Ahora sí, comencemos específicamente con Power BI, ¿sí? Power BI es una colección de conectores, ¿sí? De conectores, de aplicaciones, de servicios de software que trabajan en conjunto básicamente para convertir fuentes de datos que no tienen ninguna relación en datos coherentes, en información visual, que sea inmersiva, que sea interactiva, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos datos en un libro de trabajo de Excel o tenemos una colección de archivos que está basado en la nube, que se están guardando en OneDrive, o por ejemplo, si tenemos un ERP, tenemos un SAP, bien, Power BI permite conectarse a esas fuentes de datos mediante conectores y generar lo que serían tableros, generar lo que serían reportes de datos y finalmente compartirlo con las personas de la organización o con las personas que uno desee, estén dentro o fuera de la organización, ¿sí? Entonces es básicamente eso, es un business intelligence para poder hacer reportes, paneles, informes. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en el slide? Que es parte de lo que por ahí muchos no conocen o nunca lo habían visto de alguna forma un poco más ordenada. Es la cartera de productos que esto trae. Muchas veces lo que nosotros conocemos es el típico Power BI Desktop, que es el programa que podemos descargar para poder generar nuestros reportes, ¿sí? Power BI Desktop es una herramienta gratuita, ¿sí?
Lo mismo si tenemos, por ejemplo, licenciamiento de SQL Server Enterprise con Software Assurance, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Uno puede descargar las herramientas de Power BI Report Builder, ¿sí? Y son herramientas que permiten generar el contenido. Vamos a ver un demo al final de esto de Power BI Desktop, ¿sí? Ahora, cuando queremos trabajar con el servicio de nube, quienes conocemos y estamos acostumbrados a utilizar Office 365 o Microsoft 365, y entramos a utilizar Power BI desde el Office, o sea, desde la nube, lo que estamos utilizando es el servicio de Power BI. ¿Sí? Este es el servicio SaaS, es el que generalmente la gran mayoría de ustedes utilizan, lo viendo a este servicio. ¿Sí? Entonces, para que conozcan la diferencia, Power BI es el servicio, Power BI Desktop es la herramienta que utilizo para trabajar esos reportes. Bien, si no quiero utilizar Power BI Desktop, ¿puedo utilizar el Power BI Service para hacer todo en la nube? Sí, pero lo bueno de Power BI Desktop es que tiene más herramientas porque es la aplicación, ¿sí? La aplicación instalable. ¿Qué es lo que pasa cuando necesitamos implementar a gran escala? Cuando ya necesitamos capacidad de mayor rendimiento porque nuestros reportes son gigantescos, cuando la cantidad de gente que tiene que estar creando y consumiendo es mucho más grande. Bueno, ahí es donde entra Power BI Premium. ¿Sí? Power BI Premium, ya vamos a ver en el tema de licenciamiento cómo se puede licenciar, tanto por capacidad como por usuario. Bien. Y después viene otro caso, que qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, necesitamos hacer todo el trabajo de, por ejemplo, un Power BI Premium, pero nuestra información no puede salir de la empresa, es decir, por un tema de compliance no deberíamos sacar esa información. Ahí es donde entra Power BI Report Server. Esto es básicamente instalar Power BI de forma local en un servidor. ¿Bien? Estar dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro firewall. Bueno, Power BI Report Server es la solución. Y después tenemos finalmente lo que se llama Power BI Embedded, si alguno de ustedes lo ha escuchado en algún momento. Esto sirve básicamente para los desarrolladores. Cuando un desarrollador está armando una aplicación totalmente customizada, y quiere trabajar con lo que sería el poder de Power BI, con la creación de reportes, de informes, los conectores, bueno, Power BI Embedded es un conjunto de APIs, es un conjunto de código que el desarrollador puede embeber en sus aplicaciones. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de básicamente desarrollar una aplicación e integrar Power BI dentro de la misma. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, toda esta es la cartera de productos de Power BI, de lo cual cada vez, bueno, Microsoft va evolucionando, algunos van cambiando de nombre, otros van agregando funcionalidades, y generalmente el 90% de la gente lo que termina utilizando es el servicio, ¿bien? Y las versiones premium, ya sea dependiendo del tipo de conector. Cuando ya están trabajando con bases de datos grandes o avanzadas, muchas veces utilizan reporting services. Después cuando vienen ciertos tipos de casos o escenarios, por ejemplo, por compliance, supongamos que es un banco o una escuela o un instituto médico que tiene toda su información y por un tema de legales no lo puede sacar, ahí es donde entra una combinación, por ejemplo, de Report Server con Power BI Premium, por ejemplo, y después tenemos toda la parte de desarrollo, que es lo que les comentaba recién de Embedded. Entonces, lo que pueden ver es que pueden haber combinaciones de estas carteras de productos, pero generalmente el servicio per se que uno está adquiriendo, el licenciamiento muchas veces tiende a ser alguno de estos dos, generalmente, en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Más que nada, licenciamiento. Ahora vamos entonces, antes de pasar per se al licenciamiento, donde está un poquito más ordenado, sí también es interesante, aquí puse dos slides, los voy a pasar relativamente rápidos. Uno es de por qué hace sentido tener Microsoft 365 con Power BI, porque al ser claramente ambos desarrollados por Microsoft, vienen nativamente preparados para trabajar en conjunto, por lo cual un escenario bastante interesante, Nati, creo que estamos de acuerdo, es la posibilidad de integrar reportes directamente en Teams, en SharePoint, la posibilidad de poder generar reportes de datos que estemos guardando en nuestros OneDrive, ¿no? O sea, tiene sentido muchas veces realmente sacarle provecho a la combinación de Microsoft 365 con Power BI. Sí, exacto. Incluso también ahí, Dani, por ahí poner un reporte vivo, no sé, en un PowerPoint y que se vaya actualizando en el instante mientras lo estás mostrando también, ¿no? Sí, la verdad que se pueden hacer cosas Eso buenas.
se puede integrar incluso en presentaciones, o bueno, obviamente en lo que es la parte de Excel, ahí también es donde es el 100% de la gente, digamos, termina exportando los reportes a Excel para trabajarlos como más le gusta, o para ponerle su impronta, pero bueno, todos los productos de Microsoft se potencian con otros productos de Microsoft, ¿no? Entonces ahí es donde puedes sacarle mucho más provecho. O incluso ahí, Dani, no sé si te estoy spoileando, pero también se puede usar los permisos de seguridad que cada usuario tiene para ver qué le permitís ver dentro de Power BI, o incluso los mismos permisos de Teams para ver qué es lo que le permitís a ese usuario tener acceso dentro de Power BI, ¿no? Está perfecto. Spoilea todo lo que quieras, Nati, no hay ningún problema. Igual es súper buena la aclaración, como todo viene integrado dentro de lo que es Microsoft, también hay toda una parte de seguridad que podría ser una charla completamente distinta, pero que permite hacer eso que comentabas. Uno poner roles, poner permisos, visualizar, que puede editar o no, y toma realmente mucho sentido, sobre todo cuando estamos hablando de ya el trabajo de una empresa, por ejemplo, que directamente trabaja todo en Teams. ¿Sí? Eso es algo interesante a tener en consideración. Ahora bien, presten especial atención, solamente para no volver demasiado hacia atrás, que tanto Power BI permite exportar reportes de Power BI en Word y exportar reportes de Power BI en PowerPoint, ¿no? Esto lo haría uno de forma básicamente estática, es como sacar una foto y ¡pum!, ponerlo en el PowerPoint o ponerlo en el Word. Y esto hace sentido cuando hablamos de cómo podemos compartir información. Esta es una de las grandes preguntas que tienden a salir, que va a hacer ahora un poco más de sentido cuando veamos el licenciamiento, que sigue justo después de esto. Pero es importante que sepan rápidamente qué se puede hacer. Bueno, como dije recién, se puede incrustar en Teams, se puede incrustar en SharePoint. Lo bueno de estas dos opciones es que se pueden incrustar reportes dinámicos, es decir, que lo que cambia en el reporte se va a ver el cambio en Teams y en SharePoint, ¿sí? Se pueden compartir obviamente en el servicio de Power BI, esto es la forma clásica. Esto es muy interesante, se puede publicar en la web para que todos los usuarios puedan revisar lo que tiene ese reporte. Y esta opción de publicar en la web no exige que el usuario que está viendo el reporte tenga que tener una licencia. Ya vamos a hacer un doble clic sobre esto ahora a continuación. Y después tenemos la posibilidad de compartir estáticamente los reportes. Esto, obviamente, si estoy compartiendo una foto, el usuario que lo está viendo tampoco requiere tener licencia. Pero bueno, es un reporte estático, no es dinámico como lo podría hacer un Power BI, ¿sí? Y finalmente, Power BI permite generar lo que se llaman aplicaciones, que es la posibilidad de generar una vista que tenga datos de distintos reportes, ¿sí? Entonces, hace sentido, por ejemplo, no sé, recursos humanos tiene sus reportes, preventa tiene sus reportes, venta tiene sus reportes, pero el director tiene que tener visual de todo junto. Entonces, en vez de tener 3 reportes distintos, al director se le puede presentar una aplicación que traiga datos de todos los reportes en el mismo lugar. Entonces, eso es bueno a nivel de agrupaciones. Pero estas son las formas en las cuales uno puede compartir información en Power BI. Ya vamos a volver si hace falta a este slide. Pero ahora sí, pasemos a lo importante. Tenemos algunos minutitos antes de irnos al demo, Nati, para empezar a hablar un poco de licenciamiento. Si te parece, arranco yo y te voy pasando la pelota cuando sea algo que nos puedes comentar. Primero que nada... Perfecto, Dani. Dale, primero que nada, bueno, ¿sabes qué? Antes de arrancar con el tema de licenciamiento, ¿hay alguna consulta o alguna pregunta que tengamos que contestar? Como para ir haciendo un mini... A ver, si hay alguna consulta. Dice, ¿puedo publicar un Estaba reporte? revisando. No, dale, dale. No, perdón, estaba leyendo algunas preguntas, creo que algunas las contesté mientras estaba hablando, que dice, ¿puedo publicar un reporte en un sitio web de acceso público? La respuesta es sí. Lo tiene que permitir el administrador, pero sí se puede. A ver qué otra más. Dice, tengo una pregunta, Power Platform es el concepto, Power Apps, Power Automate, Power BI se pueden complementar. Mi pregunta es, para desarrollar una solución, ¿necesariamente tendré que requerir integrar todos los productos? No, no es necesario integrar todos los productos. Depende de lo que No, ahí quieran desarrollar. claro. Ahí el comentario es depende qué solución, ¿no? Ahí es donde vamos a estar revisando qué
producto de todos estos necesitas, o por ahí ninguno, o por ahí todos, ¿no? Entonces ahí va a depender un poco de la solución. Bien, acá hay algunas preguntas de cómo pueden utilizar Power BI si no tienen Office 365. Esto es un poco lo que vamos a comentar ahora de licenciamiento. Acá están preguntando sobre diferencias de la Premium con la Pro. Ahora lo vamos a poder charlar un poquito. Dice, si publico un reporte con acceso público en la web, ¿este mantendrá su capacidad dinámica? La respuesta es sí, se mantiene dinámico. Pero recuerden esto, si estoy poniéndolo en la web público, quien tenga acceso a esa web va a poder acceder a esos datos. Entonces, a menos que esa web sea algo interno dentro de la empresa o le hayan puesto un sistema de password o de autenticación de identidad, puede llegar a ser un problema a nivel de seguridad, ¿no? Porque son datos de la empresa. Dicen acá, Power BI Free, el gratuito permite publicar y compartir reportes. No lo permite, ahora lo vamos a ver. Bueno, comencemos entonces. Para entender el licenciamiento de Power BI, vamos a intentar hacerlo más sencillos y claros posibles. Primero que nada está Power BI Desktop, que es la herramienta, ¿sí? Esta es una descarga gratuita y permite generar sus propios contenidos de Power BI, pero para uno mismo. Esta es la herramienta donde uno genera los reportes y los paneles. Después hay una versión gratuita, ¿sí? Esto permite conectarse a ciertos tipos de datos, a ciertos conectores. Pueden crear informes y paneles, pero no permite compartir contenido con otras personas, ¿sí? Y aquí arrancamos ya, bueno, voy a ir primero por Power BI Mobile. Esto es la aplicación que podemos descargar para los teléfonos, para iOS y Android. Y requiere, ya sí aquí, que este usuario cuente con una licencia de Power BI Pro, bien, para poder compartir y poder leer reportes. Y aquí así es donde entramos a hablar del licenciamiento. Nati, ¿quieres comentarnos un poco del licenciamiento de Power BI Pro? Lo que vemos aquí. Sí, perfecto. Ahí lo primero es, generalmente nos preguntan si está incluido en las licencias de Office 365 con esa generalidad, y en realidad la licencia está incluida dentro de Office 365, es la primera que marcó Dani, que es la de Power BI Desktop o la Power BI Free. Esas sí están incluidas porque en definitiva son sin costo, pero justamente con esta particularidad de que no permiten compartir reportes. El Power BI Pro, que sí permite compartir reportes y dashboard y demás, solamente permite compartir reportes con otros usuarios que también tengan la licencia de Power BI Pro. Esto tiene un precio más o menos aproximado de $10 por usuario por mes. Estos precios son por lo que queda de enero y febrero. En marzo, por las dudas aviso, hay algunos productos que van a sufrir aumento, además del tipo de cambio en el licenciamiento, que ya tuvimos una webinar donde pueden revisar ahí la información. Cualquier cosa después me contactan y lo vemos, no hay ningún problema. Y sí está incluida la licencia de Power BI Pro dentro de lo que sería Office 365 E3 y Microsoft, E5 y Microsoft 365 E5 también. Dentro de esos dos planes sí está incluido lo que es la licencia de Power BI Pro, como indica muy bien Dani en la presentación. Esto permite, como les dije, armar y compartir reportes con otros usuarios de la organización que tengan este tipo de licencia también. Dani, Sí, ¿ahí en el querés sumar algo? caso, sí, iba a decir que en el caso que no tengan licencia, les va a aparecer un mensaje que dice no tiene licencia, no lo puede abrir básicamente el reporte. Entonces es importante que muchas veces casi en el 90% de los casos que nos encontramos, Nati, es un tema de que si no tienen licencia prácticamente todos los usuarios que quieren trabajar, hay pocas opciones de compartir reportes. Una de ellas era la de o lo compartís estático a través de un Word o de una captura, lo cual sería completamente estático, o lo compartís mediante web pública, que eso es darle una URL, pero cualquiera que tenga acceso podría entrar y trabajar. O sea, es un tema más de seguridad que eso. Pero es como la vuelta de tuerca y quizá la primera pregunta que siempre nos hacen.
¿qué pasa si tengo 1000 usuarios, pero solamente tengo uno que hace reportes y todos los otros 999 consumen? ¿Todos tienen que tener licencia de Power BI Pro? La respuesta es sí, si quieren que el contenido se comparta dentro del servicio, bien, y que puedan tener obviamente la seguridad integrada, los roles, las separaciones, accesos a reportes y paneles independientes por usuarios, bien. Ahora, si uno quiere directamente, no, quiero que solamente puedan entrar y ver, bueno, el compartirlo vía web puede ser una solución, o sea, solamente se le compra licencia al que esté creando los reportes, pero después cualquiera que tenga acceso a ese link puede entrar a ver, es un tema de seguridad. Entonces lo repito varias veces porque quiero que quede claro más que nada. Lo mismo, bueno, acá preguntaban de Power BI Mobile, se necesita que los usuarios tengan Power BI Pro para que puedan leer esos reportes, es necesario. Bien, Sí, pasando ahí entonces de Dani Power también BI, sí, hacían, perdón, dale. hacían una consulta de si tengo la licencia de Microsoft 365 E5, si ya tengo incluido el Power BI Pro, la respuesta es sí, ya tenés incluida la licencia, igual que si la adquirieras por separado, como si fuera el producto con el valor de los $10 por usuario por mes que les mencionaba al principio. Otro dato que no dijimos y ahí para sumar, si yo soy un usuario que no tengo licencias Microsoft, o sea, no tengo ninguna otra licencia Microsoft, puedo comprar solamente el Power BI Pro para utilizarlo yo o compartirlo con el resto, con los requisitos que hablábamos antes, para el resto de mis compañeros de empresa y demás, y desde ahí compartir reportes, por más de que no tenga ninguna otra licencia de Microsoft, sí se puede, no es necesario tener Office 365 y demás. Se puede utilizar cualquiera de las licencias de Power BI sin necesidad de tener otras licencias de Microsoft. Perfecto. Pasemos entonces a hablar de Power BI Premium, ¿sí? Contra Power BI Pro. Y viene en dos sabores de helado, ¿no, Nati? Viene por capacidad o por usuario, que este por usuario es relativamente nuevo. Antes siempre era por capacidad. Comenta un poquito la parte de capacidad y después te dejo la parte de Premium por usuario a vos, Nati. Básicamente uno accede a Power BI Premium por capacidad cuando lo que requiere es básicamente no depender de que los usuarios tengan todos una licencia, sino que yo pago por básicamente un espacio de cómputo y puedo compartir básicamente a todos los que tengan acceso o a todos los que yo quiero que tengan acceso a esos datos, ¿sí? Por eso lo dice distribución generalizada de informes sin la necesidad de comprar licencias por usuario, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? O sea, que lo que hay que tomar en cuenta es que el costo por ahí del licenciamiento de Power BI Premium tiende a ser un poco mucho más caro que por licencia. No pusimos acá un precio en particular, pero creo que si nos vamos a la web a verlo, creo que arranca a partir de los... Es alrededor ahí, Dani, el P1 creo que es $5.000 por mes, aproximado, ¿no? Pues creo que era de los $4000, puede ser, Nati, o por ahí. Sí, A ver, 4.999 puede ser. bueno, creo que estás con un poco de problemas con los datos. Ahí está, a partir de 5000 para arriba. Por eso, estos escenarios de Power BI Premium por capacidad son raros, a menos que sean entornos gigantescos. Y uno lo que está haciendo es básicamente está adquiriendo almacenamiento y procesamiento de Microsoft, por ejemplo, en la nube, para hacer todo lo que sería el trabajo gigantesco que después entregaría a sus usuarios. Lo bueno de Premium, además, no solamente por capacidad, es que Premium tiene acceso a otros tipos de conectores, bien, que permiten consumir datos de fuentes de datos específicas. Por ejemplo, si quiero consumir de un SAP, si no me equivoco, necesito sí o sí trabajar con la versión Premium. Hay una web, si ustedes lo buscan después de cuáles conectores de Power BI son Premium y cuáles no, para que entiendan y arranquen por ese punto, dependiendo de, bueno, qué es lo que quiero conectar, qué tipo de licencia voy a necesitar, porque aquí es donde viene la parte de Power BI Premium por usuario. Nati, a ver si te da el audio para comentarnos de qué se trata. Decime si me Ahí, escuchan, Dani, o... sí, se te escucha bien ahora. Ok, perfecto. Cualquier cosa vos me avisás. Básicamente, la parte de Power BI Premium por usuario, lo que permite, como decía Dani, es tener acceso a los conectores Premium, que es la única opción de tenerlos, además de la de
premium por capacidad, ¿no? Y de esta forma poder generar reportes que tengan conectores premium y que permitan a los usuarios que van a visualizar este tipo de reportes también visualizar, tener acceso a esos datos, ¿no? Incluye ahí, como dice, la licencia de Power BI Pro y el acceso a las capacidades premium que tiene, por ejemplo, la parte de actualización de datos, si no me equivoco, es el doble por día que la de Power BI Pro. Ahí no me acuerdo exacto el número, pero después creo que más adelante tenemos las diferencias, así que lo podemos revisar ahí. El valor obviamente es bastante, o es el doble exacto del que habíamos visto por usuario por mes del Pro, pero como tiene más capacidad incluso de almacenamiento también, permite tener más disponibilidad desde ese lado, ¿no? Y a veces, o en algunos escenarios donde muchas veces se utiliza este tipo de licencias, es para los usuarios que son generadores de reportes, se les puede adquirir una licencia de premium por usuario, y los que consumen los reportes, se les puede adquirir una licencia de Power BI Pro. Entonces, de esa forma tenés ahí como una combinación de los dos escenarios específicos para que todos puedan tener la data actualizada. Tal cual, y Ahí, ahí te Dani, si agradezco quieres sumar porque algo. justo, claro, justo dijiste algo que se me había pasado, porque yo decía, bueno, generalmente cuando uno compara Pro contra Premium, es que, bueno, Premium tiene varias características extras, pero dos de las que más resaltan son los conectores, por un lado, conectores Premium, específicamente Premium, y lo que dijiste recién, que es el tiempo de actualización de los datos, el tiempo de refresco. La versión Pro, si no me equivoco, hace refresco de una vez cada 24 horas automáticamente, mientras que la versión Premium hace refresco creo que de hasta 3 o 4 veces. Está en la documentación, no lo tengo acá en la cabeza, pero es algo muy importante tenerlo en cuenta a nivel de autorrefresco de los datos, para que no tenga que estar el creador teniendo que hacer un refresh de manera manual, ¿sí? También la versión Premium soporta reportes más pesados y más grandes. También en la documentación oficial está cuál es el límite de un reporte para una versión Pro y cuál es el límite de una versión Premium, ¿sí? Eso se los debo, justo no lo puse en el slide, pero se puede buscar muy fácilmente si se requiere. Así que eso sería como por ahí los puntos a tomar en cuenta a la hora de definirse entre uno y otro. Bien. Entonces pasamos al último slide de licenciamiento, donde hablamos un poco de Power BI Report Server y la parte de Power BI Embedded, ¿sí? Aquí he marcado con amarillo un poco lo que Dani, más importante permitime, parecería ser. Sí, antes de arrancar, les confirmo el dato para que ya les quede la información. El Power BI Pro permite frecuencia de actualización 8 veces al día de forma automática, digamos. El Premium, tanto por usuario como por capacidad, permite hasta 48 veces por día de forma automática, ¿no? Así que es bastante más alta la posibilidad de licencias Premium. perfecto. Esa tasa de refresco no, siempre es bueno tenerla en cuenta para después el consumo, obviamente, de la información. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hablar de Power BI Report Server? Generalmente este no es un producto que muchas veces lo veamos, pero se tiende a utilizar en casos donde se quieren ya consumir y hacer BI de lo que serían, por ejemplo, información que venga de un SQL, ¿no, Nati? De bases de datos SQL. Sí, exactamente. Ahí es una funcionalidad, la parte de Power BI Reporting Services, que viene incluida dentro de la licencia del SQL Server Enterprise con el Software Assurance activo. Y esto permite generar los reportes directamente en Power BI como si fuera de uso local, de alguna forma. Tal cual. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que se necesita licencia de Power BI Pro para los editores de contenido, no así para quienes consuman el mismo. Y bueno, Exactamente. la adquisición del SKU de Report Server, si es que no tienen un SQL Server Enterprise que ya traiga esa licencia,
es básicamente el mismo precio de Power BI Premium por capacidad. Por eso es la tablita más o menos parecida a la que vimos en el slide anterior. Por lo tanto, tiende a ser bastante pesado el entry level de licenciamiento de Report Server si es que no lo traen incluido. Pero es factible si se los requiere. Y finalmente la parte de Power BI Embedded, lo que les comentaba, diseñado para desarrolladores que quieren aplicar el poder y todo lo que ya hace Power BI, pero dentro de la aplicación, como si estuviera completamente integrada con esa aplicación. Bueno, básicamente esto es un servicio que se consume en Azure, ¿sí? O sea que tiene su costo por hora, básicamente. Eso se puede revisar después en la documentación oficial a ver cuánto está. Recuerden que si este video lo están viendo de acá a un año puede que haya cambiado, por eso no quise poner un costo fijo, pero se puede revisar. Sí es importante que para los editores de contenido también se requiere Power BI Pro, ¿bien? No se requiere para los consumidores de contenido. O sea que es un dato interesante para los desarrolladores el hecho de que quienes estén utilizando su aplicación no van a tener que necesitar licencia para poder utilizar los reportes que se estén mostrando en esa app, ¿sí? Sí quienes estén desarrollando y estén creando los reportes, ¿no? Que después esa aplicación consuma. Entonces, antes de irnos al demo, veamos si hay alguna consulta, alguna pregunta. Por ahí, Nati, si quieres ir revisando, lo puedo ir preparando acá para el demo. Les recuerdo nuevamente que si hay alguna consulta, alguna pregunta que no podamos contestar en este momento, nos lo pueden enviar por mail y con la investigación apropiada les respondemos en tiempo y forma, ¿sí? Pero todo lo que requieran pueden pedirlo aquí en este momento. Ahí, Dani, nos estaban preguntando si el Power BI Free se puede incrustar en un informe de SharePoint. La realidad es que sí, pero de forma estática, no dinámica, porque justamente el Power BI Free no permite compartir reportes con otros usuarios. Ahí cualquier cosa lo podemos ver en detalle. Sí, estoy viendo que hay algunas consultas un poquito más técnicas específicas, que esas sí las tenemos Sí, que investigar. ahí nos preguntan sobre el almacenamiento que tiene el Power BI Free y el Pro. Eso deberíamos revisarlo en detalle. Ahí si querés, Alex, nos puedes mandar un mail y lo vemos sin problema bien en detalle. Si no, en el portal de Power BI específico está bien delimitado qué funcionalidades tiene cada uno de los productos que se pueden ir adquiriendo. Después les compartimos también el link para que puedan ir revisando ahí sin problema. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, voy a minimizar aquí, minimizar acá. Deberían estar viendo mi escritorio en este momento. Y sí, estamos viendo, Dani. bien, perfecto. Entonces, la idea es hacer un pequeño demo ahora de 10 minutos, algo muy sencillo, porque se puede hacer muchísimas cosas con Power BI. Y tenía planteado mostrarles simplemente algunos temas, sobre todo para quienes es la primera vez que lo ven, ¿sí? Como habíamos dicho, Power BI, la idea es que tener el servicio, acá lo que están viendo estoy conectado a un portal de Office 365, de Microsoft 365 en realidad, y podemos ver que dentro de las aplicaciones tenemos lo que es Power BI como servicio, ¿sí? El SaaS. Eso quiere decir que si yo ingreso, esto me abre aquí en la web el portal de Power BI, bien, con mi usuario. Van a notar que si ustedes hacen clic sobre la zona superior derecha donde está su perfil, van a poder ver el tipo de licencia que tiene este usuario adquirido, sea Pro, sea Free, sea Premium. Es más, siendo Pro, acá pueden ver que me da la opción de iniciar un periodo de prueba de la versión Premium por usuario, creo que me da 30 días, si no me equivoco, acá está, para que después lo pueda adquirir. Eso obviamente lo hacen en el modelo CSP y después a través de canal, de distribuidor, todo lo que viene por CSP, no viene al caso. Pero lo que pueden ver rápidamente es el tipo de licencia que tienen con ese usuario que se están conectando. Sí, en este caso es un admin de un trial que tengo corriendo. ¿Puedo trabajar básicamente desde la web? La respuesta es sí. Puedo empezar ya a trabajar y generar lo que serían áreas de trabajo, que es lo que se está viendo
acá en la zona de la izquierda en el menú, donde en este demo ya hay ciertas zonas de trabajo creadas, por ejemplo, por distintos equipos de Microsoft Teams. Eso está bueno porque uno puede estar trabajando en Teams y todas las personas del Teams contribuyen y trabajan sobre los reportes, ¿bien? O puedo tener mi propia área de trabajo y generar mis propios reportes y después compartirlos a quienes yo desee, ¿sí? Pero uno de los puntos que me interesa que conozcan es que uno puede descargar la aplicación, que acá lo tenía básicamente en este botón. Uno puede venir aquí y descargar la aplicación de Power BI Desktop y puede básicamente inicializarla en su computadora, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de trabajar con esta herramienta? Es que esto me permite básicamente trabajar con un set de herramientas un poquito más avanzadas, que no vamos a ver en este momento, pero podemos llegar al mismo escenario. Entonces, lo bueno de Power BI Desktop es que ya nos muestra también diferentes tutoriales, nos muestra foros, blogs que podemos ir siguiendo, todo actualizado, está bastante interesante. Lo que yo recomiendo que hagan es que básicamente se conecten con la misma cuenta que tendrían en Office, o si no tienen Office, con la cuenta que se les haya dado para Power BI, y esto les va a ligar entonces todo lo que hagan con Power BI Desktop hacia el servicio en la nube para que después lo puedan compartir. Bien, pero si no tengo conexión de internet, ¿puedo generar mis reportes? Sí, la verdad que puedo generarlos. Mientras tenga mis fuentes de datos locales, lo puedo hacer sin ningún problema. Bien. Entonces, ¿cuál es el pequeño demo que yo quiero mostrarles? Bueno, básicamente uno de los puntos más interesantes de Power BI es la posibilidad de no solamente generar visuales, sino transformar los datos que yo quiero, que no solamente quiero consumir, sino que quiero visualizar después, ¿bien? Y lo que me pide acá, o lo que puedo hacer es obtener datos, ¿bien? De diferentes fuentes. Acá vamos a ver que va a abrir un pequeño cartelito. Y me dice de dónde quiero consumir los datos. Bien, lo puedo hacer desde un Excel, puedo traerlo desde una base de datos SQL. Vean que también hay cosas que puedo traer desde Azure, desde otros servicios en nube. No necesariamente tienen que ser de Microsoft, bien, IBM, MySQL, Postgre, SAP HANA, ¿sí? Como les comentaba, algunos de estos conectores son premium, bien, por lo cual eso también impacta mucho en la licencia, si es premium por usuario o pro por usuario. Ahí les recomiendo que después le peguen una pequeña búsqueda al conector que requieren para ver qué tipo de licencia es el que les corresponde. Bien, entonces yo lo que voy a hacer acá para ir rápidamente, voy a decir, bueno, quiero traer mi información de un Excel. ¿Sí? Entonces le voy a dar conectar. Esto me va a preguntar, bueno, ¿dónde está tu Excel? Bien, entonces yo puedo tener este Excel completamente localizado en mi equipo, o en este caso lo tengo guardado en mi OneDrive empresarial. ¿Sí? Este es un Excel que ya tenía preparado, que está guardado en mi OneDrive. ¿Sí? Entonces, cuando carga la fuente de datos, nos muestra, en este caso, que tengo una tabla y una tabla que tiene, perdón, que tengo una hoja y una hoja que tiene una tabla. Entonces yo puedo elegir cualquiera de las dos. En este caso voy a elegir la única tabla que existe. Pero antes de cargar los datos, voy a transformarlos. Y acá es donde viene una de las partes más interesantes. ¿Y por qué? Porque en este caso pueden ver que esto es un Excel que trae ventas de galletitas a nivel país, qué tipo de producto, qué tipo de galletita, unidades que se vendieron, ingresos por galletas y un poco más de datos. Pero yo quiero agregar también información que no tengo en este Excel, que por ejemplo está aquí en Wikipedia, que me muestra la lista de países y población, ¿sí? Su población, qué país y qué dependencia de población tiene. Entonces, lo que yo puedo hacer con Power BI es irme a transformar datos. Esto me va a traer lo que se llama un editor de queries, un editor que me permite hacer diferentes tipos de transformaciones. No me voy a ir tan avanzado, pero sí les muestro algo sencillo, como por ejemplo el hecho de que, supongamos acá, estoy hablando de galletitas, ¿no? Y tengo la columna unidades vendidas. Por ejemplo, supongamos, es raro que haya vendido 4.492.5 galletitas, es raro. Bien, entonces lo que yo puedo hacer es empezar a transformar los datos. Le doy clic derecho a la unidad y le puedo decir quiero cambiar ese tipo de decimal a un número entero, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero cambiar la columna, quiero realmente, vean que le voy a dar aquí sustituir y me va a pasar todos los números a números enteros, ¿bien? Porque me hace más sentido en este caso que las galletitas o es una o es cero, no tengo media galletita vendida, ¿sí?
Entonces, cuando uno empieza a transformar los datos, realmente es la parte inicial antes de empezar realmente a meterse en la dinámica de crear los reportes, tener los datos correctamente encabezados. Entonces, como les comentaba, yo quiero, además de todos estos datos, quiero agregar población por país para que después pueda armar un reporte y ver realmente en base a la población cuántas unidades de galletita vendí y demás. Lo que puedo hacer es decirle, bueno, quiero un nuevo origen de datos y lo quiero traer, por ejemplo, desde la web, ¿sí? Entonces, lo que me va a pedir acá es cuál es la URL. Voy a copiar acá la URL, la voy a pegar. Y disculpen si voy un poquito más rápido, esto lo van a poder revisar después en el video, pero es para que nos llegue el tiempo, dado que nos quedan unos 10 minutos. Entonces, lo que está haciendo aquí está conectando, ¿bien? O está buscando Power BI la información que está encontrando de dicha web, ¿sí? Y acá me va a preguntar, bueno, de los elementos que está encontrando en este sitio web, ¿cuáles son los que quiero traer hacia estos datos? ¿Bien? Entonces, acá justo la primera tabla me está mostrando los países con las poblaciones. Le voy a decir aquí, aceptar. Entonces, como lo que pueden ver es que se ha agregado debajo de la tabla de venta de galletas, que es la tabla que había traído, ahora está la tabla de países. Pero la tabla está completamente separada. Yo tendría que de alguna forma unificar para que lo que es el país que tengo en mi venta de galletas sea el mismo país que estoy viendo aquí dentro. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, no me interesa no me interesa la región, no me interesa el porcentaje mundial, ni la fecha, ni source, ni tampoco las notas, así que esto lo voy a quitar. Bien, me interesa más que nada ver, por ejemplo, ranking, país y población, pero también veo que dentro de mi ranking de galletas solamente tengo 5 países, o sea que no me interesa tampoco traerme todos los países. Lo que puedo hacer acá es empezar a filtrar, perdón, voy a filtrar por país. Le voy a decir que quiero aquí, quiero United States, quiero Francia. Son los que coinciden con mi otra tabla que no tiene sentido que traiga los datos, ¿no? Entonces, quiero Francia, quiero Canadá, quiero también México y quiero, según mi tablita, Alemania, ¿sí? Entonces, vean cómo estoy estoy arreglando los datos para que después hagan sentido en lo que vendría a ser el reporte. Lo que puedo hacer acá entonces ahora es unir o darle una relación de servicio. Lo que hago es irme aquí donde dice combinar consultas. Y esto lo que me permite decirle es que, bueno, que todo lo que yo tenga por país en mi tabla de venta de galletas, lo quiero unir a la tabla de Sovereign States, ¿bien? Voy a seleccionar, voy a seleccionar acá la tabla de países. Le voy a decir que ignore el tema de comprobaciones de privacidad y de seguridad, que en este caso no me interesa. Y pueden ver acá que me dice, ok, 700 de 700 filas coinciden uno con el otro. Entonces, le puedo decir acá, estamos bien. Entonces, lo que está haciendo acá es me está agregando lo que tiene esta tabla a la de venta de galletas y puedo filtrar acá, por ejemplo, entonces por población. Y aquí me dice, de acuerdo al país, cuál es la población. Entonces acá lo que les estoy mostrando es básicamente cómo estoy transformando los datos para traer datos de diferentes fuentes y preparar toda mi data para que después cuando ya la tenga pueda ir y decirle, ok, ahora sí quiero trabajar con estos datos. Entonces una vez que ya me gustó lo que hice, le puedo decir aquí cerrar y aplicar, arriba a la izquierda. Esto va a empezar a cargar los datos. Si está todo bien me va a dejar pasar, si me tira un error me va a decir qué es lo que está pasando. ¿Sí? Vamos a ver si me deja pasar. Bien, entonces vean que me tira acá un warning, me dice no se encontró la columna rank, algo está fallando. Entonces lo que puedo hacer es volver a lo que sería el modelado que estaba trabajando. A ver, perdón, esto creo que estabas aquí, perdón, en la transformación de datos, en el inicio me digo, quiero volver a transformar datos para ir a revisar qué es lo que estaba sucediendo. Me decía que tenía algún problema con el ranking, entonces lo que podría decirle aquí es quitar el ranking o un error que encontré ayer mientras estaba buscando era ver si directamente lo quito.
Bien, para que el ranking no moleste en ese caso. Vamos a ver si esto me deja pasar. Si no me deja pasar, voy a hacer como la, voy a hacer como la típica receta de cocina. A ver, creo que ahí algo estaba molestando de vuelta. Déjame revisar, no quiero gastar demasiado tiempo en esto, pero es uno de los puntos que siempre hay que tener en consideración, el hecho de tener en cuenta. A ver, vamos a ver acá si selecciono a todos de vuelta y le digo que en este caso a nivel de ranking los quiero a todos menos a la NA. A ver, perdón, este de acá es una rayita. A ver, ¿lo está tomando o no lo está tomando? Vamos a filtrarlo por aquí entonces. NA lo voy a quitar, puede que sea ese el que estaba molestando. Voy a aceptar y vamos a ver si ahora lo deja pasar. Crucemos los dedos. Me dice que procesó, pero no le gustó esa edición. Ok. Bueno, cosas que pueden pasar cuando uno está modelando datos en tiempo real. A ver, solamente una última variación antes de movilizarnos. Voy a quitar esta dependencia y lo voy a volver a hacer. Entonces, en este caso, le voy a volver a decir combinar consulta. Quiero el país contra el país. Bien, a ver, acá ya está trayendo. Perdón, me equivoqué de tabla. Esto es en esta tablita que quiero hacerlo. Entonces veamos si no está. Ok, no está. Combinar consultas. Esta es la última prueba que hago. Si no va por esta prueba, lo traigo ya uno precocinado que tenía para continuar, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a decir que solamente quiero ver la población. Y lo vamos a cerrar y aplicar. Si no funciona aquí, es probablemente que sea un temita con la tablita que dejé diseñada ayer. Por eso me disculpo si no lo trae, pero sí, está probablemente teniendo un problema con el rank de la columna que no le gusta. Así que lo que voy a hacer es básicamente ir a traer uno que ya tenía medio precocinado. Voy a importar una plantilla, ¿sí? Ya que, perdón, voy a abrir un informe que ya tenía prediseñado por si pasaba alguno de estos casos, que básicamente lo que hizo es tomar esos datos y ya dejarlos pasar. Esto es siempre hay que tener cuidado con el modelado, puede que alguno de esos ítems me haya fallado en este momento, cosas que puede pasar. Pero lo importante aquí es lo siguiente, que una vez que ya están modelados los datos, que ya los veo, lo que puedo hacer es empezar ya a crear visuales con los datos que trae. Es decir, lo que están viendo acá a la derecha son ya los datos que el modelado ha dejado pasar. Y acá sí es donde uno empieza a trabajar con los reportes o a generar los reportes, donde, por ejemplo, lo que puedo hacer es generar un cuadro de texto y decirle esto es un demo webinar. Sí, tengo la posibilidad de cambiar el tipo y tamaño de letra. Bien. Y lo que puedo hacer es ir buscando diferentes visualizaciones y esas visualizaciones ir trayendo diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si quisiera traerme ingresos por fecha, bien, podría seleccionar lo que es ingresos, bien, y automáticamente ya Power BI me ofrece una visual, bien, una visual aquí en tabla. Le podría decir que quiero verlo por fecha, si elijo ambos ítems que son los que quiero comparar. Pero esto es algo que, por ejemplo, se ve medio raro, bien, me lo está mostrando por año, bien, que puedo ir y verlo. Yo lo que puedo hacer es con las herramientas que tengo también en Power BI Desktop, puedo cambiar la visual de cómo se ven los elementos, también los colores, y tengo ciertos elementos sobre los cuales puedo también cambiar los parámetros. Por ejemplo, en vez de decirle jerarquía de fecha, quiero que sea por fecha, y vean que aquí me cambia y me lo agrega ya por mes.
¿sí? Si no me gusta, por ejemplo, la visual que me estás representando, lo podría venir y decirle, no, quiero verlo en un gráfico de línea, ¿sí? Y verlo de esta manera. Entonces, lo que puedo hacer cuando ya tengo la información, básicamente lo que estoy consumiendo de esa fuente es ir armando lo que serían los diferentes informes, bien, que es lo que estamos justo en la pestañita de informes. Vean que tenemos en otra pestañita la que sería de datos, bien, y tenemos en otra pestañita lo que es el modelado, que esto es un poco lo que estaba intentando hacer recién que falló un poquito, que era el tema de conectar la población de lo que traía de la tabla de Wikipedia contra la población que ya tenía, perdón, el país de la tabla de Wikipedia contra el país que tenía en mi tabla de venta de galletitas. ¿Sí? Entonces, si vuelvo a lo que es mi informe, puedo crear distintas páginas. Acá hay una página 1 que ya tengo prediseñada, y aquí estoy creando una página 2, que es la que viene por defecto, y puedo ir agregando entonces diferentes elementos para poder ir insertándolos. Por ejemplo, quiero insertar acá lo que sería el país, la información de país, por lo que sería la población mundial. Esto acá estamos trayendo entonces datos de las dos tablas distintas, y por ejemplo, producto, el ingreso del producto, ¿sí? El ingreso de las galletitas. ¿Sí? Entonces lo que me está mostrando acá es una tabla que la puedo cambiar, por ejemplo, a un formato, supongamos, de Trimap. Esto es para verlo acá, me muestra no solamente los países, sino el tamaño de cada una de estas cajitas, me representa un poco los volúmenes. ¿Bien? Y lo que permite hacer entonces Power BI es que a medida que voy generando diferentes gráficas, por ejemplo, voy a intentar aquí traerme una segmentación de datos de país. ¿Bien? Entonces, por defecto, lo que puedo hacer con Power BI es empezar a trabajar dinámicamente y ver, por ejemplo, si elijo Canadá, pueden ver cómo a medida que voy seleccionando diferentes elementos, el resto de los gráficos se va acomodando independientemente de dónde esté haciendo el clic. Entonces, todos estos datos que estamos viendo los podemos ir diseñando y generando diferentes reportes, como por ejemplo acá tengo el mismo reporte, pero ya un poquito más organizado, donde puedo empezar a hacer ya básicamente las diferentes visualizaciones que puedo compartir. Y una vez que ya tengo mis reportes generados, lo que puedo hacer aquí es básicamente guardar este reporte. Lo puedo guardar de forma local, por si lo quiero yo consumir localmente, es para mí mismo, o lo puedo ya compartir hacia lo que sería, lo podría publicar o compartir hacia lo que sería ya el servicio de Power BI. Y aquí es donde me preguntan, bueno, ¿en qué área de trabajo lo quiero compartir? Lo voy a compartir hacia mi área de trabajo personal. Bien, le voy a decir que lo quiero reemplazar porque ya tenía uno anterior con el mismo nombre. Y lo que me va a mostrar es entonces cuando lo publique, bien, acá ya está publicado. Bien, me puedo ir acá a lo que sería mi servicio y puedo ir a ver, por ejemplo, ese reporte de Power BI que tenía publicado. Y acá estamos viendo entonces la página 1 que tenía y la página 2 que acabo de generar. Misma consideración. Entonces acá es donde viene el tema de, bueno, a ver, de acuerdo a la licencia que tengo es cómo puedo compartir estos elementos. Bien, si yo tengo licencia de Power BI Pro, soy el creador, y quien lo va a recibir quiere poder trabajar dinámicamente, va a tener que tener licencia de Power BI Pro para poder compartirlo de esta manera. Lo que podría hacer también es, por ejemplo, insertar este informe, como decíamos, en un SharePoint, o acá lo que decíamos de, bueno, el clásico, publicar en la web de manera pública. Bien, esto lo que me permite es generar acá un código para insertar, bien, o un HTML, lo copio, y esto, quien tenga esa URL va a poder ingresar a ver este reporte sin la necesidad de tener licencia. Y vean que es un reporte que sigue siendo dinámico, solamente la página del reporte, bueno, el reporte que he compartido, ¿no? Con sus diferentes páginas. Entonces, esta es una forma rápida de que solamente el quien lo está generando el reporte tiene que tener licencia, y después se puede compartir, y quien tenga la URL va a poder acceder a la misma. Perdón, sé que estoy unos minutos atrasado. Me gustaría saber si quedan algunas consultas, o Nati, si quieres agregar algo en particular. Si no, ya podemos ir completando el webinar de hoy. No te escucho, Nati. No sé si estás comentando algo. Ahí volví. No, me había caído. Ahí va. Ok, Ok. ok.
Entonces, básicamente, el hecho de trabajar con la herramienta es súper potente. Lo pueden hacer tanto de forma local como en la nube, como les mostraba recién. Lo bueno de hacerlo de forma local con la aplicación es que tienen más controles y tienen un poco más de información sobre la cual trabajar. Y una vez que esto ya esté publicado en Power BI, acorde al tipo de licencia que tengan, es a quién y cómo lo van a poder compartir. ¿Sí? Por eso es interesante tener también a mano esa presentación que les pasamos, que les vamos a pasar realmente, para que puedan asesorarse correctamente del licenciamiento y cualquier cosa nos consultan. A ver si quedó, a ver alguna que otra pregunta que podamos contestar que no haya sido ya vista desde este punto de la charla. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Dani, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho ahora. Ok. Había una consulta de qué necesitaban hacer para poder vender los productos de Power BI. En realidad, si son partner de Microsoft, con eso ya están como habilitados a comercializar cualquiera de los productos de Microsoft, entre ellos también el de Power BI, ¿no? O todos los productos de Power Platform. Así que ahí, si no son partner de Microsoft, nos pueden contactar, y si son partner de Microsoft y los quieren comercializar, también no hay ningún problema. Pero no hay ningún proceso específico para estos productos en particular. Bien, ahí me estaban preguntando cómo se hace para exportar esto a un PowerPoint. Ahí les mostré desde el servicio de Power BI, le dan a exportar y ahí tienen para hacer un análisis en Excel o exportarlo a PowerPoint o PDF. Ahí lo estoy exportando a PowerPoint con los datos actuales. Esto lo que va a hacer es generar un PowerPoint y me va a permitir descargarlo y verlo en mi máquina. Preguntan si se puede insertar en una hoja Excel. Sí, se puede insertar en una hoja Excel. Bueno, de nuevo, la pregunta de publicarlo en solo lectura en una página web pública, eso sí, se puede hacer como les mostré recién. No es necesario, cuando va en modo público, no es necesario que quien lo lee tenga una licencia. Eso está bueno, pero cuidado con cuidado con la seguridad. Y a ver qué hizo aquí. Está bien, me está pidiendo dónde lo quiero guardar. Al Excel. Dale que sí. Solamente lo abro para que se vea. Entonces acá está el reporte en formato PDF. Es básicamente como si fuera una captura de pantalla y pone el slide. ¿Sí? Que esa es otra forma de, bueno, exportarlo y pasárselo a alguien que no tenga licencia, pero nuevamente es completamente estático. ¿Sí? Lo mismo si lo hiciéramos para un Word. Bueno, creo que el resto de consultas o preguntas se tienden a ser un poquito más específicas de los casos en particulares. Ahí sí les pediríamos que nos pasen por correo, se comuniquen con sus comerciales, con quienes estén en contacto en licencias online, y si son usuarios finales, con sus contactos comerciales del partner de confianza que tengan. Y en base a eso podríamos ir resolviendo las consultas y dudas. Gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Nati, por tus insights en la presentación. Quedamos todos atentos a la próxima sesión para que puedan conectarse y podamos hablar un poquito más de los productos de Power Platform. Gracias a todos. Gracias, Nati. Hasta luego, gracias.